El material que vamos a utilizar es un gancho del número 2.5 y estambre apto para tejerse con este mismo número de gancho en color blanco, rojo y verde. Vamos a comenzar con cualquiera de los tres colores, ya que debemos hacer una pieza con las mismas instrucciones en cada uno de ellos. Yo voy a comenzar con blanco. Hay que hacer 14 cadenas. Y contando del gancho hacia adelante vamos a comenzar a tejer en la segunda cadena, levantando solamente el hilo de atrás y haciendo un medio punto ahí. Después de esta misma forma vamos a hacer un medio punto en cada una de las cadenas que falta por tejer. De la misma forma entonces, levantando solamente el hilo de atrás de cada cadena. Terminamos esta vuelta con 13 puntos en total. Al tejer de esta manera, en la parte superior de cada medio punto se va a formar una cadena. Y en la parte de abajo, en la base también. Vamos a tejer una cadena, volteamos nuestro tejido. Y ahora, tejiendo en medios puntos normales donde corresponde, vamos a hacer 12 vueltas más de 13 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena. Hasta aquí llevamos 13 vueltas. Formó un cuadrado ya que teníamos 13 puntos en la base. Vamos a hacer un medio punto en cada vuelta en estos dos lados y un medio punto en cada punto en estos dos lados. Comenzamos con una cadena. Esta vuelta se va a terminar con 52 puntos en total. Y se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Así debió quedar esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta con una cadena. Vamos a pasar el gancho a través del mismo punto donde cerramos la vuelta anterior, de arriba hacia abajo. Y regresamos de abajo hacia arriba en el siguiente punto. Sacamos un punto y hacemos un medio punto. Este es un medio punto en relieve por encima y eso es lo que vamos a tejer alrededor de toda la vuelta. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Y así hasta terminar la vuelta nuevamente con 52 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. De esta forma debe quedar la vuelta número 15. Vamos a tejer alrededor 5 vueltas de medio punto, una por el derecho y una por el revés.
Cada vuelta se va a comenzar con una cadena y se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto en cada punto. Al terminar esta vuelta hacemos una cadena, volteamos el tejido y repetimos el procedimiento hasta tener 5 vueltas en total de 52 medios puntos cada una. Les repito, una vuelta por el derecho y una vuelta por el revés. Hasta aquí llevamos 20 vueltas. La vuelta número 21 se va a tejer en medios puntos en relieve, pero en este caso por abajo o por atrás. Hacemos una cadena, pasamos el gancho de abajo hacia arriba por el mismo lugar en donde cerramos la vuelta anterior y luego de arriba hacia abajo sobre el siguiente punto. Sacamos un punto de ahí y hacemos un medio punto. Regreso al lugar por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Y así hasta terminar la vuelta, también con 52 puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Al terminar, vamos a tejer 5 vueltas más de medio punto, un punto en cada punto, iguales a estas, una por el derecho y una por el revés. Terminamos de tejer esta pieza, vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera y les recuerdo hay que hacer 3 piezas como esta. Una en color blanco, una en color rojo y una en color verde. Para armar esta pieza vamos a necesitar una cajita de mica que tenga la misma medida que nuestro tejido, pero que entre con facilidad, que no entre forzada. Le vamos a colocar pegamento transparente en la base, la ponemos dentro del tejido. Y una vez que está colocada, sobre las últimas 2 vueltas por la parte de adentro vamos a colocar pegamento transparente y doblamos hacia adentro las últimas 5 vueltas. Y vamos a hacer lo mismo con las otras 2 piezas. Ahora con las siguientes instrucciones vamos a tejer 12 piezas con esta combinación y 4 piezas invirtiendo los colores. Aquí vamos a comenzar a tejer con color rojo y aquí comenzamos a tejer con color verde. Comenzamos con color rojo, hacemos un anillo mágico y una cadena. Vamos a tejer 8 medios puntos dentro del anillo. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Comenzamos la vuelta número 2 haciendo una cadena. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después un medio punto solo en el siguiente punto. Repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en un punto y un medio punto solo en el siguiente punto. 2 juntos, 1,
2 juntos, 1, y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos deben quedar 12 puntos que vamos a duplicar en la siguiente vuelta. Se comienza con una cadena y vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y 2 medios puntos juntos en cada uno de los puntos que falta por tejer. Terminamos esta vuelta con 24 puntos en total y la vamos a cerrar al igual que las anteriores con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. La siguiente vuelta, que es la vuelta número 4, se va a tejer en color verde de esta forma. 3 medios puntos donde corresponde tejerlos, uno en cada punto, y después 3 medios puntos tejidos desde abajo entre la vuelta número 1 y la vuelta número 2. Esta secuencia se repite hasta terminar la vuelta. 3 medios puntos, uno en cada punto en donde corresponde tejerlos, y 3 medios puntos juntos entre la vuelta 1 y la vuelta número 2. Entre estos 3 puntos y estos 3, en la parte en donde estamos tejiendo, solamente vamos a pasar un punto sin tejer, tienen un punto de separación. Les muestro cómo colocamos el estambre en el mismo lugar en donde cerramos la vuelta anterior. Hacemos una cadena y ahí mismo un medio punto. Ahora un medio punto en cada uno de los siguientes 2 puntos. Aquí tengo 3 medios puntos consecutivos tejidos en donde corresponde. Bajo a la línea que divide a la vuelta 1 de la vuelta 2 y ahí hago 3 medios puntos. Después 3 medios puntos donde corresponde tejerlos, uno en cada punto. En esta línea paso un punto y en el siguiente hago 3 medios puntos juntos. Nuevamente 3 medios puntos donde corresponde tejerlos. Paso un punto en esta línea y en la siguiente hago 3 medios puntos juntos. Ahora 3 medios puntos donde corresponde tejerlos, uno en cada punto. Paso un punto sin tejer y en el siguiente hago 3 medios puntos juntos. Cierro con un punto deslizado en el primer punto que tejí y esta vuelta número 4 les debe quedar así. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 5. Vamos a tejer medios puntos en relieve por abajo o por atrás. Pasamos el gancho de abajo hacia arriba sobre el mismo lugar en donde cerramos la vuelta anterior y de arriba hacia abajo sobre el siguiente punto. De ahí sacamos un punto y hacemos un medio punto. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Esto es lo que voy a repetir hasta terminar la vuelta. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Y así hasta terminar la vuelta con 24 puntos en total. Al terminar vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos.
Tal y como hicimos esta vuelta, vamos a tejer otra más, que sería la vuelta número 6. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Comenzamos haciendo un anillo mágico, después una cadena, ahora dentro del anillo 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y después 2 medios puntos juntos en cada uno de los puntos que quedan. Vamos a terminar con 16 medios puntos en total y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 3. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y 2 medios puntos solos, uno en cada punto. Repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 juntos en un solo punto y 2 medios puntos solos, uno en cada punto. 2 juntos, 1, 1, 2 juntos, 1, 1, 2 juntos, 1, 1. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Terminamos esta vuelta con 20 puntos en total. Vamos a tejer 6 vueltas más de 20 medios puntos, un punto en cada punto. Cada vuelta se comienza con una cadena y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hasta aquí llevamos 9 vueltas. Vamos a colocar una esferita como esta que mide en su contorno 8 centímetros. Comenzamos con una cadena a la vuelta número 10. Hacemos un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Pasamos un punto sin tejer. Hacemos un medio punto en el siguiente punto. Pasamos un punto sin tejer. Hacemos un medio punto en el siguiente punto. Y así hasta terminar la vuelta con 10 medios puntos en total. Y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Vamos a hacer 2 vueltas más de 10 medios puntos cada una, un punto en cada punto. Cada vuelta se comienza con una cadena y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer a los lados en esta parte
los dos brazos. Entre un brazo y otro, en la parte de enfrente debe haber 3 puntos de separación y en la parte de atrás también. Después de cerrar la vuelta anterior, vamos a levantar el hilo de abajo de la siguiente cadena, hacemos un punto deslizado y comenzamos a tejer ahí 3 cadenas en ese mismo hilo, 2 macizos. Aquí me quedaron 3 puntos o 3 macizos juntos en el primer punto. Levanto el hilo de abajo de la cadena del siguiente punto y hago también 3 macizos. Ahora, en la parte de la cadena que dejamos sin tejer y que queda atrás de estos puntos que hicimos, vamos a girar el tejido y vamos a tejer 2 macizos juntos en cada uno de los 2 hilos. Aquí tejimos en total 10 puntos. Vamos a buscar el primer punto que tejimos y ahí cerramos con un punto deslizado. Vean que nos queda hueco. Hacemos 3 cadenas para comenzar. Vamos a tejer 5 macizos, uno en cada punto. Aquí, contando las 3 cadenas de inicio, tenemos 6 puntos consecutivos. Ahora, sobre los últimos 4 puntos vamos a hacer un macizo incompleto en el primero, otro macizo incompleto en el segundo punto y los 3 que tenemos en el gancho los cerramos juntos. Estoy haciendo aquí una disminución y la repito sobre los siguientes 2 puntos. Un macizo incompleto en el primero, un macizo incompleto en el segundo y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos quedaron 8 puntos y vamos a comenzar la tercera vuelta con 3 cadenas. Vamos a tejer 5 macizos, uno en cada punto. Y hacemos una disminución como las anteriores sobre los últimos 2 puntos. Hago un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y hacemos el otro bracito en el lado opuesto. Les recuerdo que entre un brazo y otro, tanto enfrente como atrás, debe haber 3 puntos de separación. Comenzamos la siguiente pieza haciendo un anillo mágico y una cadena.
Dentro del anillo vamos a tejer 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 2 con una cadena. Vamos a duplicar aquí los puntos. Hacemos 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y 2 medios puntos juntos en cada uno de los puntos que quedan. Vamos a terminar con 16 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 3. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y un medio punto en el siguiente punto. Repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en un punto y un medio punto solo en el siguiente punto. 2 juntos, 1, 2 juntos, 1, hasta terminar con 24 puntos en total. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer 7 vueltas más de 24 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hemos tejido 10 vueltas. Vamos a colocar dentro otra esferita que mide en su contorno 9.5 centímetros. Comenzamos la vuelta número 11 con una cadena. Vamos a tejer un medio punto en el mismo lugar en donde cerramos la vuelta anterior. Pasamos un punto sin tejer, hacemos un medio punto en el siguiente punto, pasamos un punto sin tejer, hacemos un medio punto en el siguiente punto y así hasta terminar con 12 puntos en total. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La vuelta número 12 se hace idéntica a esta. Comenzamos con una cadena. Vamos a reducir los puntos a la mitad. Esa vuelta se va a terminar con 6 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Vamos a cortar el hilo dejando un tramo suficiente para poder cerrar los 6 puntos que quedan. Con ayuda de una aguja lanera vamos a levantar el hilo de abajo de la cadena que tiene el primer punto. Pasamos el siguiente, levantamos el hilo de abajo del siguiente punto, pasamos el siguiente, levantamos el hilo de abajo del siguiente punto, tiramos del hilo para cerrar y ocultamos parte del sobrante debajo del mismo tejido.
Vamos a cortar el excedente y continuamos haciendo las siguientes piezas. Comenzamos haciendo 6 cadenas. Vamos a formar un anillo con ellas haciendo un punto deslizado en la primera cadena. Comenzamos la vuelta número 1 haciendo 3 cadenas. Vamos a tejer un macizo en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, un macizo en el siguiente punto y repito esta secuencia. Aquí las 3 cadenas y el macizo forman 2 macizos juntos en el mismo punto y un macizo solo en el siguiente punto. Eso es lo que repito. Dos juntos, 1, 2 juntos, 1, y vamos a hacer al final un aumento, que es un macizo en el mismo punto. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Terminamos con 10 puntos en total, que vamos a repetir en la siguiente vuelta. Comenzamos con 3 cadenas, vamos a hacer un punto en cada punto hasta terminar con 10 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Aquí podemos ver que queda hueca esta pieza y en la siguiente vuelta la vamos a cerrar. Hacemos una cadena y atravesamos la parte de enfrente y la de atrás y ahí hacemos un medio punto. Después un medio punto alto, ahora una vareta y terminamos haciendo 2 macizos. Aquí quedó esta parte inclinada. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y hacemos para la siguiente pieza o para la otra pieza, que es la otra pierna, las primeras 2 vueltas iguales y la tercera se va a hacer en sentido contrario, es decir que vamos a comenzar con 2 macizos, una vareta, un medio punto alto y terminamos con un medio punto. Tejí ya las primeras 2 vueltas de la otra pierna. Les voy a mostrar cómo tejer el cierre. Comenzamos con 3 cadenas que representan al primer macizo. Hacemos un macizo, una vareta, recuerden que estamos cerrando esta parte, un medio punto alto y terminamos con un medio punto. Ahora esta quedó inclinada al contrario. Vamos a unir estas 2 piezas, la segunda con la primera, haciendo un punto deslizado en el centro y una cadena. Con las siguientes instrucciones vamos a hacer 2 piezas iguales. Comenzamos haciendo un anillo mágico, 3 cadenas. Ahora dentro del anillo vamos a tejer 10 macizos.
Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera y les recuerdo hay que hacer otra pieza igual a esta. Ahora con color crema vamos a comenzar la siguiente pieza haciendo 6 cadenas. Buscamos la primera de ellas y ahí hacemos un punto deslizado para formar un anillo. Comenzamos la primera vuelta haciendo 10 medios puntos dentro de ese anillo que formamos. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 2 con una cadena. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después un medio punto solo en el siguiente punto. Repetimos esta secuencia, 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en el siguiente punto. 2 juntos, 1, 2 juntos, 1, y 2 juntos, 1. Terminamos esta vuelta con 15 puntos y la cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a hacer una vuelta más de 15 medios puntos, un punto en cada punto, comenzándola con una cadena y cerrándola con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Vamos a tejer sobre estos 3 puntos con color crema. Atravesamos el primero, colocamos el estambre, hacemos 3 cadenas, en el mismo lugar un macizo, ahora un macizo en el siguiente punto, y 2 macizos juntos en el último punto. Tejimos 5 puntos sobre los 3 que había de separación entre un brazo y otro. Volteamos el tejido, sacamos un punto del primer punto libre que encontramos y hacemos 2 cadenas. Vamos a hacer un macizo en el siguiente punto, una disminución en macizos simple sobre los siguientes 2 puntos. Hice un macizo incompleto en cada uno de ellos y ahora cierro todos los puntos juntos. Termino haciendo un macizo en el último punto. Aquí me quedaron 4 puntos que vamos a contar en estas cadenitas que quedaron en la parte superior de esta vuelta. Damos vuelta al tejido, sacamos un punto del primer punto, hacemos un medio punto y 2 cadenas. Repetimos la disminución de la vuelta anterior sobre los siguientes 2 puntos, un macizo incompleto en cada uno de ellos y ahora cerramos juntos todos los puntos. Terminamos esta vuelta haciendo un macizo
en el último punto. Aquí me quedaron 3 puntos en total. Volteamos el tejido, sacamos un punto del primer punto, hacemos un medio punto y 2 cadenas. Ahora vamos a hacer un macizo incompleto en cada uno de los últimos 2 puntos y los 3 que tengo en el gancho los cerramos juntos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo las siguientes piezas. Con las siguientes instrucciones vamos a hacer 3 piezas iguales. Comenzamos haciendo 4 cadenas y en la primera de ellas cargamos 2 veces el gancho, sacamos un punto y cerramos de 2 en 2, excepto el último que se queda pendiente. Repetimos este paso, cargamos 2 veces el gancho, sacamos un punto de la primera cadena, cerramos 2, 2 y el último se queda pendiente en el gancho. Ahora los 3 que tengo los cierro juntos y hago una cadena muy ajustada. Ahora vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con la aguja lanera, tanto el del inicio como el de la terminación. Ahora con el color moca vamos a utilizarlo doble. Comenzamos haciendo 2 cadenas y un medio punto en la primera de ellas. Ahora 3 cadenas, volteamos el tejido y un medio punto sobre el medio punto de la vuelta anterior. 3 cadenas, volteamos el tejido y hacemos un medio punto en el medio punto de la vuelta anterior. 3 cadenas, volteamos el tejido y hacemos un medio punto en el medio punto de la vuelta anterior. 5 cadenas, volteamos el tejido y hacemos un medio punto en el medio punto de la vuelta anterior. Vamos a cortar el hilo dejando un tramo suficiente para poder atar entre cada espacio de los picos que se formaron. Como podrán ver, de este lado sobresale un pico y el siguiente del lado contrario, el siguiente de este lado y el siguiente del lado contrario. Entonces en el espacio entre un piquito y otro vamos a ir amarrando. Pasamos el hilo hacia atrás, lo estoy dividiendo, lo estoy separando y ahora lo regreso hacia adelante y ahí voy a amarrar. Anudo nuevamente para fijar el hilo. Ahora con ayuda de una aguja lanera voy a pasar a la siguiente división, los 2 hilos juntos, y hago exactamente lo mismo, vuelvo a amarrar.
Vamos a ocultar parte del sobrante del hilo a lo largo de esta pieza, de ida y vuelta, si es necesario, para darle un poco de cuerpo, para reforzarlo. Pero de hecho ustedes podrán ver que no, lo sacudo y no es necesario hacerlo, pero dependiendo del estambre que utilicen, tal vez sea más suave, más blando. Entonces, si es el caso, pues pueden hacerlo. Y hay que hacer lo mismo con la otra pieza. El primer paso para armar es doblar esta pieza de esta forma, solo un poco, de modo que esta parte cubra el orificio que hay aquí. Vamos a colocar pegamento alrededor y lo vamos a pegar a la cabeza a esta altura. Una vez que está seco, le vamos a colocar una cuenta roja para cubrir el orificio y esta va a formar la nariz. Para la boca hay que pegar un tramo pequeño de hilo dorado entre la vuelta 2 y la vuelta 3. Vamos a necesitar un par de ojos con fondo verde y la pupila en color negro que miden 5 milímetros de diámetro. Vamos a dejar 1 milímetro aproximadamente de espacio entre uno y otro, porque alrededor de estos vamos a pegar un tramo de hilo de este color, en color crema, que los va a rodear por completo, pero de forma independiente, primero uno y después el otro. Aquí pueden ver cómo debe quedar. Y una vez que pegamos ya las piezas que van a formar el hocico y los ojos, vamos a pegar las astas de esta manera, con un poco de separación aquí, unos 3 o 4 milímetros. Todo es con pegamento transparente. Dejamos secar y continuamos armando. Para darle soporte al cuello vamos a utilizar un arete que tenga el diámetro del mismo. Colocamos pegamento transparente, dejamos secar, cuidando que quede vertical esta parte del metal que va a entrar directamente al cuerpo. Colocamos pegamento también alrededor de estas piezas y de esta parte del cuello y dejamos secar. Después vamos a pegar esta parte en color crema. Colocamos pegamento en la parte de abajo en los dos lados y esperamos a que seque. Una vez seco, vamos a colocar las piernas y vamos a pegar sobre ellas el cuerpo. A las orejas les vamos a pegar una de las 3 piezas que tejimos en color crema de esta manera en el centro. Doblamos uno de los extremos y ponemos pegamento también ahí para formar una gota. Hacemos lo mismo con la otra oreja y estas van a ir a los lados. Y por último colocamos la cola en la parte de atrás, cuidando que nos sirva un tanto de sostén para que guarde equilibrio el cuerpo. El pegamento solo se pondrá en la base y esto va a quedar libre. Para las patas y las manos le he colocado pompones de nylon en color crema. Estos miden 1 centímetro de diámetro. Y finalmente le hice un moñito
con listón satinado en color verde y rojo, que está atado en el centro con hilo dorado como el que utilizamos para la boca. Y de esta forma les debe quedar.